Muy buenos días por la mañana. Hoy es viernes 13 y nos encontramos aquí en el aula 1, si no recuerdo mal, del edificio polivalente de biotecnología. ¿Cómo nos encontramos? Pues buenos días, Lucía. Yo me encuentro bien. ¿Y tú, Alba? Yo estoy bien, un poco nerviosa. Solamente tengo que preguntaros, porque nos lo han preguntado varios de nuestros espectadores, porque como ya sabéis somos una cadena bastante popular. ¿Vosotras cómo obtenéis vuestras noticias? ¿Sois más tradicionales? ¿La leéis en papel? ¿Online? Bueno, la verdad es que no suelo tener mucho tiempo, así que recurro a redes sociales. Yo en el ordenador. La verdad que la tele no la veo. Os lo cuento porque hace nada me saltó una noticia. Yo soy un poco más tradicional, me gusta leer las cosas en el periódico. Como además tenemos la suscripción gratis, leí una noticia muy interesante, no sé si la habéis visto, sobre el nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón, una especie de vacuna. Iba de algo de inmunoterapia, ¿no? Sí, así es. Es un tratamiento por vacuna. El primer caso se ha dado recientemente en España, que permite mediante, pues lo dicho, un tratamiento en base al cuerpo de la persona para tratar los cánceres de pulmón. Bueno, aunque primero tendríamos que decir qué es la inmunología. Bueno, sí, en primer lugar, a ver, para que lo entendamos todos, la inmunoterapia es un tipo de terapia que se está utilizando hoy en día, sobre todo para tratamientos de cáncer. Y este se puede utilizar como sustituyendo a la quimioterapia o a la vez que la quimioterapia. Y bueno, y este es básicamente que cogen nuestro sistema inmunitario, que es el que nos defiende cuando nos ponemos malos, y hacer que éste sea capaz de luchar contra las células cancerígenas en específico. Esta terapia pues sería una terapia muy especializada a cada paciente, porque se tiene que hacer con las propias células del paciente. Entonces, sería un tipo de terapia génica. No, además, es muy interesante porque, la verdad, como sabréis, el tema de las células tumorales no es algo tan extraño. Cualquier persona puede tener una célula mutante en su cuerpo. El problema es que en sí puede haber un mecanismo por el cual falle el sistema inmune, no sea capaz de reconocer esta célula mutante, prolifere y cree el tumor. En las personas que sufren cáncer, por desgracia, como fallo del sistema, se prolifera y aumenta. Hay varios fármacos, si no recuerdo mal. Sí, pero bueno, espera. Los oyentes quieren saber, ¿cómo que terapia génica? ¿Me estás diciendo que esto produce un cambio en el genoma del individuo? Es decir, nosotros cuando recibimos este tratamiento nos está mutando. A ver, en sí no es mutarte. Hay como varias opciones. O sea, puedes hacer desde un fármaco concreto para la química del paciente, la propia bioquímica, un anticuerpo monoclonal que viene siendo como un receptor que marcaría la célula cancerígena para las células inmunes, o cambiar las propias células inmunes para que de esta forma ahora sí puedan detectar a la célula tumoral, como pasaría en un caso de una persona que estuviera sana. Pero, a ver, lo importante de esta de la inmunoterapia es que al ser una terapia génica, pues muchos nos preguntamos, pues no, o sea, van a cambiar nuestro ADN, y pues la gente se preocupa porque escuchan edición génica y pues claro, no es algo muy común. Entonces, pues tienden a pensar eso, pero al ser una terapia génica, no sé si lo sabréis vosotros, pero básicamente no editan nuestro ADN, simplemente editan las células que luego meten en nuestro organismo, y estas células, pues luego con el tiempo se mueren. Entonces no estamos editando directamente nuestro genoma. Claro, además es que, si no recuerdo mal, una de las células que más son utilizadas, sobre todo por lo indispensables que son para el sistema inmunitario del ser humano, son los linfocitos T. Si no recuerdo, gran parte de los tratamientos y de terapias se basan en la edición genética de los linfocitos T. No sé si habéis oído el caso. Sí, el del Hospital de Barcelona, ¿verdad? Sí, acaba siempre siendo en el Hospital de Barcelona, ¿eh? Donde se invierte presupuesto. Bueno, pues sí, la verdad es que me saltó la noticia el otro día y leí que era como en el Hospital de San Juan de Dios, que están trabajando con células CAR-T, que es lo que tú has dicho, son linfocitos T que extraen del propio paciente, mutan para que ahora sí puedan reconocer a la célula cancerígena y puedan atacarlos. O sea, tú sacas la célula, la mutas, la vuelves a introducir y ahora sí el linfocito es capaz de atacar a la célula cancerígena. Era específicamente para los casos de leucemia, ¿no? Sobre todo en niños. Sí, este tipo de terapias pueden ser muy, muy interesantes para niños, porque como muchos ya sabréis, pues cuando tú tienes cáncer, en las quimioterapias lo que hacen principalmente es atacar a las células que se van reproduciendo muy rápidamente en el organismo. Por eso se nos cae el pelo, las uñas se nos debilitan. Entonces, pues ¿qué pasa? Que los niños pequeños todavía están creciéndose, entonces sus células siguen multiplicándose muchísimo. Entonces la quimioterapia puede ser muy agresiva para ellos.
Entonces, el usar este tipo de terapia génica puede ser muy interesante, ya que no estás haciéndole daño a todas las células del organismo, sino que a las células que causan el tumor en específico. Entonces, pues esto es muy interesante. Y con la leucemia, pues como no hay una barrera, es básicamente nuestro sistema inmunitario se encuentra en la sangre, pues es muy, muy interesante. Hablando de órganos específicos, porque sí que es verdad que muchas veces la quimioterapia se basa en, ya sea por radiación o por tratamiento de un área o de una zona específica, un tema interesante, el cáncer de mama, específicamente el triple negativo, no sé si sabéis de ello. Sí, es como el más letal de los cánceres de mama, prácticamente terminal cuando te lo diagnostican. Exacto, es uno de los cánceres con mayor índice de mortalidad junto con el cáncer de páncreas. He visto recientemente que ha subido el índice de supervivencia hasta un 38%, que parece poco, pero en realidad es muchísimo. O sea, además teniendo en cuenta que era prácticamente letal. Uh-huh. Además, si no recuerdo mal esa noticia que tú estás comentando, lo que usaron fue precisamente un anticuerpo monoclonal, que era el propio anticuerpo de la persona modificado para que marcara la célula cancerígena. Así es, una especie de tratamiento con células diana. A mí me parece extremadamente interesante, pero vamos a centrarnos. ¿Este tipo de tratamientos, una nueva moda? ¿Creéis que va a sustituir a los tratamientos convencionales? ¿Qué diferencias podemos encontrar, sobre todo para que nuestros oyentes pues estén informados cuando vayan a una clínica, cuando reciban malas noticias, que sepan exactamente qué es lo que pueden hacer? Pues a ver, es que hay muchas diferencias entre esto y la quimioterapia. En primer lugar, sabemos que la quimioterapia, pues como he dicho antes, afecta a todas las células del cuerpo por igual, que se reproducen rápidamente. Estas son muy específicas, entonces, claro, puede ser interesante, sobre todo para tratamientos a largo plazo, ya que no hay tanta limitación como en la quimioterapia, ya que la quimioterapia es mucho más tóxica. Esta no tiene tantos efectos secundarios a largo plazo. Sí que tiene, pero no tantos. Pero tengo entendido que, por ejemplo, la quimioterapia es mucho más rápida que la terapia personalizada. Exactamente. Lo bueno de la quimioterapia es que como afecta a todas las células en general es mucho más rápido, pero a la larga sí que se ha demostrado que la inmunoterapia es mucho más específica y claro, y como no es tan agresiva, pues a largo plazo funciona mejor, aunque sea más lento al principio. Pero planteándolo ya desde una perspectiva más al ámbito de usarlo, estas terapias que hemos estado hablando, los casos que hemos comentado en sí, pues son concretamente estudios de experimentación. ¿Sería factible realmente usar esta terapia? O sea, ¿está suficiente avanzado, suficiente abaratado los costes? ¿Se podría realmente implementar? A ver, tenemos que tener en cuenta que los tratamientos actuales, tanto de quimioterapia como de radioterapia, llevan casi medio siglo desarrollándose. Al principio no todo el mundo podía costearse los gastos que podía suponer, sobre todo incluso en un sistema de sanidad pública. La quimioterapia no era un tratamiento que todos pudieran permitirse. Además, la quimioterapia hace muchísimos años era muchísimo más complicada, una tasa de mortalidad muchísimo más alta. Muchos de los pacientes, aunque hoy día también ocurre, simplemente no podían recibir el tratamiento de quimioterapia porque era peor el remedio que la enfermedad. Es decir, hay muchos pacientes que no pueden recibir radioterapia, quimioterapia, porque el tumor no les está matando tan rápido como les puede estar matando la quimio. Entonces, todo es un tema de presupuesto. Cuanto más se invierte y cuanto más demos a la investigación, demos a los recursos, al equipamiento, más se abaratará el proceso y, yo creo que llegará a un punto en el que esté tan normalizado como la quimioterapia hoy en día. Yo creo que es un tema principalmente de optimización del proceso, porque principalmente, claro, al tener que sacar las células, editarlas genéticamente, luego volver a introducirlas, tiene mucho trabajo de laboratorio. Al final es un poco una mezcla entre medicina y biotecnología, y es algo que realmente hoy en día en los hospitales pues todavía no se ve, porque la sanidad pública pues es un gasto muy grande para asumirlo. Pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y estas terapias vayan avanzando y el tratamiento se vaya optimizando, pues al fin y al cabo pues podemos abaratar mucho los costes a la larga. No, hombre, incluso lo que has sugerido tú de hacerla de forma combinada también podría abaratar
incluso la quimio, que es más rápida, podría usarse en una primera instancia mientras se está preparando un tratamiento inmune. Claro, al fin y al cabo estas terapias pues no le funcionan a todo el mundo, no se conoce al final tanto, entonces no a todos los pacientes le funcionan. Falta un poco más de investigación, pero puede ser una opción muy interesante a futuro. Vaya, que como casi todo en esta vida podemos concluir, cuanto más se invierta en ello y cuanto más se dé para que pueda asumirse los costes, más se va a beneficiar el público y más se va a beneficiar la sanidad. Yo creo que podemos decir que con una vista en el futuro tendremos que mantenernos al tanto, ¿no? Sí, podemos decir eso. Y en conclusión, como bien ha dicho Lucía, dar las gracias a nuestros oyentes porque lo que queríamos hacer desde aquí era visibilizar un poco la tarea investigadora que están haciendo tanto aquí en España como fuera para este tema. Y es importante darle tanto reconocimiento social como apoyo económico a todas estas investigaciones que a la larga van a producir una mejora realmente en la salud de las personas que sufren dichas enfermedades. Muchísimas gracias y nos despedimos.